factor del PBI como también de la inflación. Sabemos que entre los productos de mayor producción en el país están la palta y el café, es por eso que lo vamos a utilizar en este caso del PBI nominal real y el deflactor del PBI. Según los resultados que ya hemos hallado con el año base del 2017, que es nuestro año 1, podemos ver que el PBI real, que es 14.20%, creció más que el PBI nominal en un 6.25%. ¿Qué quiere decir esto? Que la producción agregada creció 14.20%, es decir, el PBI real, mientras que el nivel general de precios del PBI nominal, 6.25%, decreció. Recordemos que el PBI nominal incorpora cambios en los precios y en las producciones de bienes y servicios. Con respecto a la inflación, tenemos este caso en el cual nos consultan si es verdad que en junio del 2018 el Perú tuvo una inflación mayor a la meta establecida por el BCR. Primero, sabemos que la meta de inflación establecida por el BCR es entre 2 y 1% anual. Según nuestra fórmula de inflación, que tenemos que dividir el IPC de junio de 2018 entre el IPC de junio de 2017 menos 1%, tenemos que la inflación de junio está en 1.43%. ¿Qué quiere decir esto? Que está dentro de la meta de inflación. Eso es todo por hoy, profesora. Le agradezco por su... Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Martín Matos. Me tocó el tema de IPC e inflación acumulada. A continuación daré el detalle de los problemas que es planteado para estos casos. En la siguiente tabla se puede visualizar la evolución de los precios de 3 grupos de bienes y servicios que consumen los habitantes de la economía de Bolivia, así como su gasto porcentual. Utilizaremos la fórmula para sacar el índice de precios, primero de los 3 bienes. Lo tenemos a continuación, nos dará estos resultados. Estos resultados que multiplicaremos por el porcentaje de gasto, que lo tenemos aquí, nos dará como resultado el IPC. En este caso, el IPC del 2017 fue de 120.8, haciendo de la misma manera, en el 2018 nos arroja un IPC de 138.6. Habiendo realizado la evaluación del cuadro, el Ministerio de Economía detalla las siguientes IPCs, 138 y 100.20. En el segundo caso, es que Argentina viene enfrentando una crisis económica en estos últimos años. Los economistas evalúan los valores índice de precio consumidor de Buenos Aires de los 4 últimos años. Se muestra en la siguiente tabla. Aquí lo tenemos. Siguiente tabla. Notaban como un dato que el IPC de diciembre de 2016 fue de 209. Utilizaremos la fórmula para calcular la inflación a través del índice de precios del consumidor, que lo tenemos acá. La inflación del año 2019 nos arroja que es 64.10%, el 2018 39.63% y el 2017 65.56%. Habiendo obtenido estos resultados, evaluamos que Argentina no está cumpliendo con el meta de inflación propuesto. El siguiente problema es, con el motivo de refinanciamiento de su deuda, el FMI solicita a Argentina una inflación semestral del 10% para la primera mitad del año. ¿Se lograría la meta de inflación? Utilizamos el método anterior para calcular la inflación, la variación porcentual de inflación de los meses. Nos arroja que 2.46, 2.46, 1.19, 3.60, 1.64 y 1.25. Utilizando la otra fórmula para calcular la inflación semestral, nos arroja que Argentina obtenía una inflación de 11.85 en el primer semestre. Entonces, por ende, no lograría la meta propuesta por el FMI. Para lograr una inflación del 30% anual, ¿a cuánto debería ascender la inflación promedio mensual? En este caso, utilizamos la inflación promedio, el cálculo, que nos arroja que Argentina necesita 2.21% de inflación mensual inflación promedio mensual para alcanzar esa meta. Gracias. Buen día, profesora. Les saluda Natalie Botuso, integrante del Grupo 5. En esta oportunidad estaré explicando el empleo, desempleo e indicadores de empleo. Y para desarrollar el caso, se hizo la simulación de la población de habitantes de Trinidad y Tobago. Aquí vamos a presentar el cálculo de la tasa de actividad. En el país de Trinidad y Tobago, la población civil que tiene es de 150.000 habitantes,
en un determinado mes y que entre ellos hay 90.000 que trabajan activamente y 20.000 se encuentran sin trabajo. De esta forma hallaremos la tasa de actividad de dicha población. Para hallar la tasa de actividad de Trinidad y Tobago, debemos tomar como referencia la cantidad de los PEA, que es la población económicamente activa, y de los PET, población en edad de trabajar, que incluye los habitantes, tanto desocupados como los empleados. La tasa de actividad, aquí estamos mostrando la fórmula, y referente a ello podemos decir que en Trinidad y Tobago, de acuerdo a su población civil, el 81.82% constituye a la tasa de actividad que tiene dicho país. Como segundo indicador tenemos la tasa de ocupación. Si en la economía de Trinidad y Tobago la PEA es de 150.000 habitantes y los desempleados activos son al 10%, siendo la PET 250.000 habitantes, vamos a hallar la razón de empleo en la población. La población ocupada sería del 90% de la PEA, que equivale a 135.000 habitantes. Una vez que desarrollamos la fórmula, podemos indicar de que la tasa de ocupación de Trinidad y Tobago corresponde al 54%. Y como último indicador, vamos a explicar la tasa de desempleo. Continuando con el desarrollo del análisis que nos brindan los detalles de Trinidad y Tobago, podemos indicar lo siguiente. 150.000 menos 100.000, que equivale a ser el 50.000 de los PEA. Esta es la tasa de desempleo en el cual estamos hallando la fórmula con los detalles que aparecen en la parte de abajo como concepto y habitantes. Vamos a tomar estos datos para concluir de que tenemos una tasa de desempleo del 33.33%. Con esto estamos concluyendo el punto 4 correspondiente al empleo, desempleo y sus indicadores. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mayra y les voy a explicar sobre la política fiscal y económica, en especial la política económica expansiva que se ha venido desarrollando por medio de los bancos en el país de México. Si bien es cierto, en el segundo trimestre del 2020, en México la situación económica se ha visto muy afectada desde marzo a raíz de la coyuntura de la pandemia del COVID-19. Los objetivos de la política económica en sí es el crecimiento social, el crecimiento económico, el nivel estable de precios y el pleno empleo. Busca detener la recesión y los efectos de desempleo, ¿no? Esta medida se ha venido desarrollando en México, que busca expandirla a través de la demanda agregada. Igual se debe tener en cuenta que pueden desequilibrarse el nivel de precios de la economía. Se observó un consumo privado bastante bajo en México, pero y también la recesión en la inversión. Eso se puede ver en los tres gráficos, donde muestra que el PBI cayó en un menos 7.0%, la inversión privada en menos 20.6% y el consumo privado en menos 7.1%. ¿No? Esta es a consecuencia de la pérdida del empleo, de la coyuntura, del aislamiento social, del retraso de las aperturas de las actividades económicas principales. En realidad, a consecuencia de todo esto, se requiere una inyección de políticas más restrictivas con el tema legal. Por ejemplo, las restricciones fiscales, las monetarias, las crediticias, es el cual ha adoptado el Banxico, que es el Banco de México. Si bien es cierto, se ha realizado a través de Banxico. Entonces, el Banco de México es autónomo, ¿no? Esto quiere decir de que muchas se pueden ver enfocadas con el tema de aumentar la adquisición, el poder adquisitivo, controlando la inflación y el tipo de cambio. Gracias. Buenos días, mi nombre es Pritzker Herrera y a mí me ha tocado exponer mercado cambiario y balanza de pagos. En el mercado bancario, como ven en la pantalla, he puesto un caso del diario Correo, donde dice que el precio del dólar ha bajado debido a la ola de despidos en Estados Unidos, entre las medidas de Donald Trump. Y el presidente ha anunciado una cuarentena, ¿no? Entonces, mi pregunta es, de acuerdo a la lectura anterior, ¿qué estaría sucediendo con el tipo de cambio y la moneda nacional en el mercado cambiario?
El anuncio presidencial sobre la ampliación de la cuarentena provocó un incremento de la demanda del dólar, generando un alza en el tipo de cambio y una depreciación del sol. También, con esta pandemia, ha provocado una caída en su demanda, ¿no? Generando una reducción del tipo de cambio y una apreciación del sol. Este cambio de monedas, esos cambios chiquitos, por así decirlo, no requieren una intervención del BCR en el marco de una flotación sucia, ¿no? Esta flotación sucia de la que hablamos es la de justo este tipo de cambios chicos, ¿no? De repente por un lado el alza, por un caso, pero por el otro caso una baja, ¿no? Una depreciación del sol y un alza del dólar contra una apreciación del sol contra una baja del dólar. Y en el segundo caso, que es el balance de pagos, igual he agarrado un reporte del BID, gestión, donde nos dice que las materias primas y el sector turismo han bajado, tanto acá en el Perú como en el mundo, y que nuestras materias primas, las que normalmente exportamos, no van a llegar a destino por la pandemia. Entonces, la pregunta que he propuesto es analice el impacto que tendrá el coronavirus sobre la balanza de pagos, y en ese escenario, ¿qué se puede esperar que ocurra el año 2020? ¿No? Entonces hemos explicado un poco, bueno, he explicado un poco lo que va a pasar, ¿no? Si las exportaciones del país dependen de la demanda externa, al haber una recesión mundial, la demanda de materias primas de nuestros principales comercios va a caer, ¿no? Y eso también va a generar que el precio de las materias primas caiga. Por otro lado, las restricciones impuestas en la cuarentena afectan la movilidad de las personas y eso va a afectar el turismo y también el traslado de las mercaderías. En consecuencia, las exportaciones van a cerrar el año con un déficit comercial. Entonces, con un déficit en la balanza comercial, perdón. La circulación de mercaderías y personas van a afectar al turismo, lo cual también va a afectar en el flujo de divisas que se recibe con la llegada de la gente extranjera, ¿no? De los extranjeros que vienen acá con dólares y, bueno, cambian su plata a soles, ¿no? Esto va a crear un saldo negativo, ¿no? Deficitario. Bueno, al ser deficitario el saldo de la balanza de pagos, las reservas internacionales netas van a caer y la oferta de dólares disponibles en el mercado cambiario también, lo cual va a ocasionar un incremento en el tipo de cambio para el próximo año. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por el curso, muchas gracias profesora, y espero verla pronto.